Bienvenidos, hermanos y hermanas, a nuestra séptima emisión. ¿Qué tal, hermana Sara? Muy bien, aunque hace ya un poco de frío. Es verdad, así que hermanos y hermanas, cuidad vuestra salud y abrigaros mucho. Hermana Sara, ¿sabes que ya no hay límite de aforo en lugares de culto? Sí, gracias a Dios podemos reunirnos más hermanos. Por eso vamos a intentar cuidarnos bien para que esto siga así. Para ello, tenemos que llevar bien las mascarillas y lavarnos bien las manos. Tienes toda la razón, hermana Sara. Bueno, vamos a empezar con la presentación de la Iglesia de Galapagar. La Iglesia de Galapagar nació desde la voluntad de Dios y ahora explicaremos por qué. Antes de la llegada de la sana doctrina, esta iglesia fue formada en el año 2008 después de que varias familias salieron de una secta religiosa. En ese momento, la iglesia de Galapagar, recién formada, fue impulsada y motivada por la iglesia mayor llamada Momento de Dios, radicada en Guayaquil, Ecuador, estableciendo una pastora, la hermana Marta, esposa del que ahora es el pastor principal de la iglesia, Gerardo Freire. En el año 2010, el pastor Moon, misionero de la iglesia de Corea, Misión Palabra de Vida, fue a Ecuador a evangelizar a varias iglesias de Guayaquil. En ese viaje, el pastor conoció al pastor del que era nuestra iglesia madre. Gracias a ello, establecieron una conexión con nosotros, y en ese mismo año, el pastor Gerardo Freire, con algunos líderes, fue a visitar a la iglesia de Madrid, y escucharon el primer seminario de la Biblia, donde el pastor Gerardo recibió la salvación. A partir de este momento, a través del pastor Gerardo, la iglesia dio un giro de 180 grados. En aquel momento, cuando se llevaban a cabo los seminarios, ocurrieron dos cosas en la iglesia. Se dividió en dos partes, los que creyeron y los que rechazaron, ya que los 2 años anteriores el pastor había predicado sin salvación y la congregación aún no entendía la gracia de Dios. Y a partir del año 2010 hasta ahora, la Iglesia, con la ayuda de Dios, ha ido cambiando conforme a la Santa Palabra. Tuvo un proceso de 5 años donde había una lucha constante contra la verdad de la palabra establecida en la Iglesia. Después de muchos seminarios realizados, todos los que se habían quedado fueron recibiendo la salvación. Y ahora, en los últimos 4 años, la Iglesia de Galapagar se ha ido encaminando con todos sus miembros que tienen la misma fe y el mismo espíritu, y han sido ellos los que han podido evangelizar muchas almas. Hoy, después de tanto cambio, somos 70 personas los que formamos la Iglesia de Galapagar, incluyendo a los niños. Damos gracias a Dios de que todos los hermanos que hoy han recibido correctamente la salvación han empezado a evangelizar con más fuerza. Gracias a la oración de todos los hermanos de España y Corea, hoy por hoy nos sentimos muy bendecidos por Dios. Todo esto ha sido fruto de la obediencia de la palabra de Dios de los primeros cristianos que recibieron la salvación y el apoyo de la Iglesia de Madrid que nos acompañó en los primeros años de nacimiento. Ahora seguimos orando juntos para que Dios nos dé un local más grande y así ser de mayor bendición a las almas perdidas. Muchas gracias a la Iglesia de Galapagar por presentarnos su iglesia. A continuación, escucharemos el testimonio de la hermana Lorena Silvia de la Iglesia de Galapagar. Buenas tardes, hermanos. Le doy gracias a Dios por darme la oportunidad para testificar las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Queridos hermanos, quería testificar una parte de lo que Dios ha hecho en mi vida. Bueno, yo quiero que sepan que vengo de una iglesia pentecostal en Italia. Estuve 8 años congregándome allí, donde vivía mucha confusión. Cuando a los predicadores se les preguntaba acerca de si la salvación se pierde o no, siempre nos decían que eso no era importante, sino que lo que importaba era obedecer a Dios. Pero siempre había en mi corazón una duda, sobre todo miedo. El miedo no me dejaba vivir tranquila. Ahora pienso que era por la ignorancia que tenía por no conocer la verdad de la gracia de Dios. Porque cuando cometía errores pensaba que iba a ir al infierno y cuando estaba bien pensaba que iba a ir al cielo. Así viví 8 años de mi vida
llevando una vida religiosa en mis fuerzas. Pero le doy gracias a Dios que Él vio ese deseo en mi corazón, la verdad conforme a la palabra, y conocí al que ahora es mi esposo, y vine a vivir a España. Antes de esto, mi esposo ya conocía la iglesia en la cual hoy nos congregamos, y cuando llegué a la iglesia de Galapagar, desde el primer momento sentí como si fuera mi casa. Empezó mi proceso porque empecé a despejar las dudas de la palabra de Dios en cuanto al tema de la gracia salvadora de Dios. Bueno, gracias a Dios, a los pocos días de llegar a España, nos impartieron en Galapagar el primer seminario bíblico, el cual nunca había escuchado. Fue algo tan bien explicado conforme a la Biblia y sobre todo, vi la relación que tiene el pueblo hebreo con nuestro Señor Jesucristo, por lo cual vi que Dios estaba trabajando en mi corazón por su palabra. El segundo seminario que tuvimos en febrero del 2017, Dios me dio entendimiento y entendí la salvación con el versículo Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Este versículo abrió mis ojos para entender que Dios había muerto por mis pecados pasados, presentes y futuros, y porque Dios es bueno y sabía aún la debilidad y los errores que cometemos cada día. Su obra es perfecta. Después de haber comprendido, Dios me dio esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Doy gracias a Dios por haber experimentado su gran amor conociendo ahora con claridad su palabra. Ahora leo su palabra y me doy cuenta de que la Biblia es fácil de entender con la ayuda del Espíritu Santo. Muchas gracias a la hermana Lorena Silvia por enviarnos su testimonio. Nos alegra mucho saber que pudo conocer de la gracia de Dios. A continuación escucharemos el testimonio del hermano de Galapagar, Gino Gómez. Hola, muy buenas hermanos y hermanas. Yo soy el hermano Gino Gómez de la iglesia de Galapagar. Yo recibí la salvación y entendí la palabra a través de la fe, creyendo de que Jesús murió por todos mis pecados y así obtener el perdón para siempre. Nací espiritualmente un domingo 11 de junio de 2018 a las 5:30 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. San Juan 14:16 fue el versículo que me llegó al corazón. También fui bautizado el 8 de julio a las 9 de la mañana en un retiro de verano de España. En cuanto a mi vida cristiana, después de recibir la salvación, mi vida fue transformada y pude darme cuenta de que en mi vida tuve un cambio total. Ahora es todo diferente. Junto a mi esposa e hija, aunque aún falta mi hijo, tenemos la bendición de trabajar en la obra del Señor en la iglesia. También fui elegido como presidente de caballeros y Dios me está permitiendo servirle en otras áreas, así como presentador del culto de los domingos, dirigiendo también los himnos para preparar nuestros corazones para recibir la palabra. También participo en el coro de la iglesia y también soy presidente de distrito y pido al Señor para que me ayude a continuar, a mantenerme firme, servir y trabajar por las almas que aún no conocen la palabra para que puedan recibir la salvación y que experimenten la transformación de sus vidas, así como fue transformada la mía. Agradezco a Dios por haberle conocido, por haber llegado a mi vida, porque sin Dios no somos nadie. Por eso también pido a Dios que siga usando a los pastores para que les guíe, para que así también puedan guiarnos a nosotros también y todos juntos seguir evangelizando a otras almas. Gracias y que Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Ahora vamos a escuchar sobre la vida de John Newton. John Newton nació en Londres el 24 de julio de 1725. Fue el hijo de un comandante de navío en el Mediterráneo. Su madre era creyente y le enseñaba la Biblia, pero contrajo tuberculosis y murió cuando él apenas tenía 7 años. Su padre se volvió a casar, pero esta vez
se casó con una mujer que no tenía interés en lo espiritual. Así, a los 11 años empezó a navegar con su padre durante 7 años y realizaron 6 viajes hasta el año 1742. Este año su padre se retiró del trabajo y Newton, influenciado por la profesión de su padre, decidió hacerse guardia marina. Poco tiempo después intentó desertar del trabajo, pero fue capturado y lo pusieron bajo custodia y lo azotaron. A raíz de esto, fue degradado al rango de marinero corriente y pidió que le dejasen subir a un barco de esclavos. Finalmente, acabó trabajando para un traficante de esclavos y fue tratado cruelmente como si fuera un esclavo más, hasta que se encontró con un hombre que conocía a su padre y le liberó de su esclavitud. A pesar de vivir esa experiencia, John Newton siguió navegando en barcos de traficantes de esclavos, infligiendo abusos y malos tratos a estos. En 1748, en un viaje de regreso a Inglaterra, su barco fue sorprendido por una gran tormenta y Newton se despertó en medio de la noche porque su habitación empezó a inundarse. Hasta ese momento, la vida de Newton estuvo cayendo en la depravación total y perdió todo sentido religioso. Esta experiencia le hizo volver a pensar sobre su vida y sobre todo en su alma. Durante este tiempo de angustia estuvo orando a Dios, aunque siendo incapaz de llamarle Padre. Al final, logró salir con vida de este trágico suceso, pero gracias a esto su vida empezó a cambiar. Aunque aún no se había convertido y seguía trabajando en la trata de esclavos, evitó la blasfemia, el juego y la bebida, y su compasión por los esclavos fue en aumento. También empezó a leer las Escrituras seriamente, pensando en cómo obtener el espíritu de adopción. Leyendo Lucas 11:13, que dice: «Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan?». John Newton dijo lo siguiente: «Si este libro es verdadero, la promesa en este pasaje también debe ser cierta. Necesito ese mismo espíritu, por el cual el todo fue escrito, para entenderlo correctamente. Él se ha comprometido aquí a dar ese espíritu a los que lo piden. Por eso debo orar por él, y si es de Dios, él cumplirá su propia palabra». Su conciencia no le dejó tranquilo desde entonces, por lo que dejó de trabajar en la trata de esclavos y en 1755 empezó a trabajar en una oficina en Liverpool. Allí conoció a John Wesley y a George Whitefield, con quien tuvo una gran amistad. Gracias a Whitefield, Newton se arrepintió de su pasado como traficante de esclavos y conoció al Salvador de una manera más genuina. A partir de aquí, comenzó su obra en el Señor y en 1764 comenzó a liderar en la iglesia de Olney. Allí empezó su servicio escribiendo himnos y cada semana se cantaban los himnos escritos por Newton. Poco después llegó William Cowper, con quien compartió servicio y juntos formaron los populares Olney Hymns, lo que se traduce en himnos de Olney. Su himno más famoso es Sublime Gracia, escrito a finales de 1772. Este himno lo escribió mientras preparaba un sermón sobre 1 de Crónicas 17, del 16 al 17, que habla sobre la oración de David después de conocer la promesa de Dios sobre la bendición de su descendencia a través del profeta Natán. Y entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo: «Jehová Dios, ¿quién soy yo y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Y aún esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano, y me has mirado como a un hombre excelente, oh Jehová Dios». En 1788, John Newton decidió hablar sobre la trata de esclavos en una publicación llamada Pensamientos sobre la trata de esclavos, para eliminar esta actividad. Fue una forma de confesar el mal que había hecho y de pedir perdón por las atrocidades que consintió y llevó a cabo. Una confesión, la cual viene muy tarde. Esto siempre será un objeto de una humillante reflexión para mí, que yo era un activo instrumento en un negocio en el cual ahora mi corazón se estremece. Este folleto tuvo un gran impacto social y se vendió tan bien que tuvieron que reimprimirlo. Además de intentar erradicar la trata de esclavos, John Newton siempre fue un pastor dedicado a su rebaño y fiel a las Escrituras.
Se le consideró como una persona muy amorosa y su casa fue un asilo para aconsejar a aquellos que estaban desanimados y dar consuelo a los afligidos, y siempre intentó perdonar y amar a todos como hizo su Salvador por él. Para finalizar, vamos a dar las noticias para el mes de noviembre, por las cuales hay que orar. Estas son las siguientes noticias. Del 5 al 6 de noviembre tendremos el retiro de profesores. Del 9 al 14 de noviembre se llevarán a cabo los seminarios bíblicos en la Iglesia de Madrid, Madrid Este, Collado Villalba y Barcelona. Y por último, del 16 al 21 de noviembre se llevarán a cabo seminarios en la Iglesia de Valencia, Murcia, Almería y Mérida. Como sabéis también, el pastor Moon viajó el mes pasado para la misión de Rumanía y se inauguró la iglesia de Bistrița. Oremos mucho para que la gracia del Señor sobreabunde en todo el país de Rumanía. Sí, y además de esa buena noticia, tenemos otra gran noticia, y es que este año, gracias a la gracia de Dios, vamos a tener de manera presencial el deseado retiro de invierno en la Manga del Mar Menor. ¿Qué días son, hermano David? Pues son del 6 al 8 de diciembre. Qué gran alegría que Dios nos haya permitido este gran evento. ¿Queda algo más por decir, hermana Sara? Sí, como anunciamos hace unos meses, estábamos buscando un nombre para la radio. Ya está terminando el año, así que tenemos una última oportunidad para participar y dejar en los comentarios el nombre que queráis que tenga la radio. Sí, es verdad. Tenéis hasta este mes para participar y el 1 de diciembre anunciaremos el nombre ganador. Hasta aquí las noticias para este mes y para terminar os dejamos con la alabanza escrita por John Newton, Oh gracia admirable. Oh, gracia admirable, dulce es, que a mi pecador salvó. Perdido estaba yo, mas vine a sus pies. Fui ciego, visión me dio.